Bueno, este fin de semana se conoció la declaración del autodenominado operador político de la nueva mayoría, Giorgio Martelli, en la que reconoce un millonario préstamo al administrador de la moneda, Cristian Riquelme, con fines de campaña, por supuesto. Queremos conversar sobre las repercusiones que tendrá esto dentro del gobierno, cómo proyectar además todos estos casos de indagatoria de financiamiento irregular de campañas en este 2016. Ya está con nosotros en CNN Chile el sociólogo Manuel Antonio Garretón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Profesor Garretón, a ver, bueno, a raíz de esta declaración que se conoció ayer, daba la impresión de que nuevamente se reaviva el fuego en torno al caso SQM y en el corazón de la moneda, además, con el administrador del Palacio involucrado. A partir de esta declaración en particular, ¿qué proyección se puede hacer para este año en materia política para el gobierno en relación a estos temas, a estas indagatorias que fueron un durísimo golpe durante el 2015 pasado? Bueno, yo creo que esto hay que ubicarlo en un contexto un poco más amplio. Estamos frente a un conjunto de investigaciones que tocan a muy diversos sectores, incluido el gobierno, sobre el tema de financiamiento de la política y de las campañas. Ahora, ¿cuál es el origen o la raíz de todo esto? Eso me parece central, porque demasiado comentario sobre esta coyuntura, bueno, vienen estas declaraciones, sobre estas declaraciones van a venir, me imagino, imputaciones, formalizaciones, estas cosas, mientras no se decida judicialmente, tienen impacto político, pero prácticamente todos dicen, bueno, esperemos el resultado judicial. Sí. De hecho, hay dos temas complicados aquí desde el punto de vista de posibles delitos, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con delitos tributarios y el otro tiene que ver con haberse saltado la ley de financiamiento electoral o de campaña. Bueno, y eso está en este momento, digamos, en marcha, están varios sectores afectados. Ahora, la pregunta que yo me hago siempre es, bueno, ¿cuál es el origen de esto? Y el origen de esto es el que este país recibió, cuando termina la dictadura, un modelo político que tenía dos características. Uno, que estaba organizado en torno a un modelo económico y por lo tanto clausurada su posibilidad de cambio por la vía del sistema electoral, por la vía de los quórum calificados y del Tribunal Constitucional con su control preventivo. O sea, de modo que el modelo económico sobre el cual se basaba no podía ser cambiado, porque no podía ser cambiado el modelo político. Sí. Bueno, entonces, esa es la primera característica. La segunda característica del sistema político es que la política es considerada en este modelo como parte del modelo económico-social, es decir, entregada a las posibilidades, avatares, oportunidades, relaciones de fuerza del mercado. Ahora, cuando uno dice mercado, entendamos bien, estamos hablando de dinero. ¿Y eso generó complicidades entre ambos mundos? Claro, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como eso, ese es el quid del asunto, es que el sistema económico, entiéndase, puesto que el Estado no tenía intervención en la economía, en el financiamiento, el sistema económico, entiéndase, los empresarios y los grandes grupos económicos son los que financian la política. Y financian la política como ellos quieran, viendo cómo les conviene, etc. Entonces, lo que hay que partir de la base es que el sistema es intrínsecamente corrupto. O sea, yo no estoy hablando de que tal o cual sea corrupto. El sistema es corrupto. Porque está diseñado así. Porque está diseñado para que obedezca las finalidades de los intereses privados de los grupos económicos. Y por lo tanto son ellos los que distribuyen el financiamiento. De modo que los cambios que se van a hacer, piense usted que incluso la reforma que se hizo al financiamiento de la política, cuando antes era tierra de nadie, incluso mantenía el secreto mantenía el financiamiento de la empresa, el secreto financiamiento reservado, etc. Entonces estaba hecho para que los que tienen la plata se coludan para ver a quiénes apoyan. Bueno, y después de todo esto... Y eso afecta a todos. Entonces aquí entendamos, decir a todos no significa exculpar, no significa decir, puesto que era la práctica corriente, está bien hecho. No. Que era la explicación que dio la UDI, por ejemplo. Esta era la práctica corriente, pero era muy mala práctica, no solo a veces delito, sino que aunque no hubiera delito,
había unas prácticas éticas inaceptables porque, entre otras cosas, fomentaban la desigualdad en la vida política, la diferente acceso digamos, a la oportunidad y a los recursos. Y porque establece ciertos estándares también para el resto de la ciudadanía. Exactamente, y entonces eso hace que lo que uno diga, bueno, aquí hay un juicio ético que hay que hacer, y en ese sentido es probable que las investigaciones muestren que en este caso particular, independientemente de lo que muestre, aquí no solo el sistema de financiamiento era corrupto, ¿sí?, sino que además, y eso hay que decirlo, es muy grave, a mi juicio, que sectores de centro-izquierda tuvieran financiamiento de, digamos, de grupos económicos que fueron construidos por la dictadura a sangre y fuego. Qué bueno que termina con esa idea, porque precisamente de la declaración de Giorgio Martelli que se conoce ayer, más allá de ser un dato más dentro de la investigación, también podría revelar financiamiento, ratificar a un financiamiento más directo hacia la campaña de Bachelet, probablemente desde las empresas SQM. Eso para usted es un hecho relevante, porque algunos le han bajado el perfil a eso, el que los partidos de la nueva mayoría, incluso la propia presidenta, pudiera eventualmente haberse financiado con dinero provenientes de la empresa de un yerno del exdictador. A mí me parece más grave aún, me parece grave todo el sistema. Me parece que fue un sistema diseñado por, no voy a decir la dictadura militar, los asesores y los sectores civiles de la dictadura militar. Ellos diseñaron ese tema porque iban a ser los herederos, iban a ser los que se iban a beneficiar y eran los que estaban en colusión con el modelo económico. Obviamente, y con los grandes grupos empresariales, porque el modelo económico fue hecho para favorecer a los grandes grupos empresariales. Sí. Entonces, de alguna manera, yo creo que es igualmente grave que ellos se beneficien, pero eso está en la naturaleza de ellos. Lo que yo encuentro más complicado es que sectores que estuvieron contra la dictadura y que critican digamos, básicamente la manera como se hicieron las privatizaciones, cómo se construyó SQM, etcétera, se hayan financiado con ello. Yo creo que eso no es bueno. No es bueno desde el punto de vista de la credibilidad del sector de centroizquierda. Ahora digo, mucho menos grave fue lo que hicieron los tipos de financiamiento que han tenido los sectores de centro-izquierda que los sectores de centro-derecha, que construyeron un sistema para ello. Construyeron un sistema para ello. La centro-izquierda de todas maneras se benefició igual del mismo esquema. Se beneficia, no igual, se beneficia bastante menos, pero se beneficia y eso es grave. Profesor Garretón, a la luz de lo que ha ocurrido el año pasado y un poco más, cuando se sale a la luz pública finalmente estos casos, cuando surge una serie de batería de proyectos de ley para modificar nuestro sistema de partidos políticos y de financiamiento de las campañas también, ¿es posible revertir ese escenario que usted ha descrito y que usted califica como un sistema intrínsecamente corrupto? ¿Es posible destruirlo ahora y reformarlo? Mire, yo creo que hay cosas que las leyes de probidad y de transparencia y las leyes anticorrupción, digamos, el conjunto de medidas de la Comisión Engel, van a resolver una parte importante que tiene que ver con prácticas políticas. Procedimiento. Con prácticas políticas, procedimientos, de acuerdo. Y eso está bien, y eso es estrictamente necesario. Ojalá que en ese aspecto eso se lleve radicalmente a fondo y no haya, digamos, transacciones o negociaciones. Pero eso es una parte. ¿Y la otra? Y yo diría, no es ni siquiera la parte principal. La parte central es que el país, el Estado, está secuestrado por el modelo económico y por los grandes grupos económicos. Usted se da cuenta que hubo, para pasar de una situación indecente en materia tributaria a una situación cuasi decente, mínima, todo lo que hubo que hacer porque los sectores económicos presionaron, chantajearon, apoyados por el poder mediático, que también son grandes grupos económicos que los controlan, presionaron para que esos cambios no se hicieran. Por lo tanto, los cambios básicos que el país requiere tienen que ver con cambiar un modelo económico que le da al dinero, al mercado, al interés privado, la primacía sobre el Estado, sobre la política, sobre lo colectivo, sobre lo social.
Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y eso, a mi juicio, no se cambia solo con leyes de probidad. Los casos de colusión entonces son una muestra más de los casos de colusión son un ejemplo que no entran en los términos de financiamiento de la política, tienen que ver con los lados, pero hay también muchas otras cosas. En la medida que usted mantenga un sistema de desigualdad como este, en la medida que usted mantenga un sistema basado fundamentalmente en el financiamiento del consumo por la vía del crédito, en que todo el mundo se endeuda sobre la base de 4 o 5 grupos económicos que son los que finalmente se enriquecen con esto, usted genera un tipo de sociedad en que el principio ético básico, ético entre comillas, es arrégleselas como usted pueda. Sea rico el reality show. Gane y destruya al que está al lado, como sea, cualquiera sea el precio. Entonces, a mi juicio, eso solo se resuelve sobre la base de reponer la política como la actividad fundamental de la sociedad. Y como hay una ruptura actual entre política y sociedad, yo creo que, y no es un problema de desconfianza, es un problema mucho más estructural, mi impresión es que la única fórmula, el único camino que yo veo, y veo que en eso a veces hay tentaciones de ceder por parte de algunos sectores de la nueva mayoría, no del gobierno, es el camino del proceso constituyente, es decir, una constitución de la sociedad distinta que ponga lo político y lo colectivo por encima de lo privado y lo económico. Profesor Garretón, lo último, bien breve porque se nos va el tiempo. ¿Y usted cree que en esta segunda parte del gobierno, la nueva mayoría y el gobierno en particular, encabezado por la presidenta Bachelet, podría dar curso precisamente a ese cambio? Si no lo hacen, va a ser un fracaso tal que no solo va a significar posibles pérdidas de gobierno, sino que tampoco va a profitar necesariamente la derecha de eso. El país va a caminar a su decadencia y descomposición. O sea, si aquí no se pone la idea de país, la idea de proyecto de sociedad, en la cual participan todos, encontrándose políticos, no políticos, etcétera, a través de un proceso constituyente, y si eso no tiene un final que significa revertir una forma de organización que impuso la dictadura, yo creo que el país está condenado al fracaso. Profesor Garretón, muchísimas gracias por haber venido hoy. Muy amable. Gracias a usted.